La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, afecta a más de 16 millones de personas en los Estados Unidos. La EPOC causa un daño pulmonar que obstruye el flujo de aire, dificulta que los pulmones reciban oxígeno y que eliminen el dióxido de carbono. Produce síntomas como tos productiva, sibilancias y limitaciones para hacer ejercicio por la dificultad para respirar. En los Estados Unidos, la exposición al humo del tabaco es la que con más frecuencia causa la EPOC. Alrededor del 15% de todos los casos de EPOC se pueden atribuir a exposiciones a polvo, gases y vapores químicos en el lugar de trabajo. Este video muestra algunos de los efectos y el impacto que la EPOC posiblemente relacionada con el trabajo ha tenido en la vida de varias personas que tienen esta enfermedad. La EPOC relacionada con el trabajo puede tener un enorme impacto en la vida de los pacientes, quienes empezarán con la negación, dirán, no puedo tener EPOC, nunca fumé, pero sí sabemos que la EPOC relacionada con el trabajo ocurre en al menos el 15% de los pacientes que presentan esta enfermedad en los Estados Unidos. A menudo tiene un enorme impacto psicológico en los pacientes, quienes realmente se enojan porque no pueden hacer ciertas cosas en el trabajo y en la casa que antes podían realizar fácilmente. Con frecuencia, esto llevará a la pérdida de empleos, por no poder desempeñar las funciones esenciales del trabajo debido a las dificultades para respirar. Esto tiene terribles consecuencias socioeconómicas para el paciente y para la familia. Tengo escaleras en mi casa y desde el momento en que empiezo a subirlas, ya estoy sin aire. Puedo caminar 1 o 2 minutos por la calle, pero luego me toca descansar. O sea, mi vida sufrió un impacto a tal punto que no puedo hacer las cosas que solía hacer y no sé por qué. Ahora prácticamente no puedo hacer nada. Antes me gustaba ir a cazar, pescar, escalar, acampar y ahora no lo puedo hacer. Ya no cazo, ni pesco, ni nada, porque me canso al caminar y me quedo sin aire. El diagnóstico de la EPOC relacionada con el trabajo puede tener consecuencias profundas en los trabajadores. A menudo, estas personas se sienten disminuidas y sienten que no son muy útiles para sus familias. Bueno, realmente no puedo hacer mucho. No puedo caminar hasta mis corrales, allá atrás donde están mis caballos. ¿Cuánto será? Quizá 200, 300 pies. Porque tengo que parar. Y si no tengo mi maquinita encendida, tengo que parar más o menos cada 10 o 15 pies y tratar de recuperar el aliento. Desde que tengo esta enfermedad, mis muchachos han tenido que ocuparse mucho del trabajo de la hacienda porque, a menos que cargue esta máquina conmigo, casi no puedo hacer nada. El impacto en mi familia ha sido, por supuesto, tenemos que preocuparnos de lo que haga, dónde voy o estoy, de mi oxígeno. No me permiten volar porque las presiones que hay en el avión son un poquito más de lo que mis pulmones pueden aguantar. Hay muchas consecuencias físicas y psicológicas de la EPOC relacionada con el trabajo, y los pacientes pueden deprimirse por esta razón. Cuando ya no pude caminar más ni hacer ejercicio, empecé a engordar. Por eso me ha afectado mucho la vida. Mentalmente soy una persona fuerte, pero uno empieza a pensar por qué sucedió y no tiene respuesta para eso. No la tienes. En cuanto a las personas con las que solía trabajar en las minas, no quedan muchas. Solo quedan unas pocas de mi edad y las que quedan están como yo, arrastrando esta maquinita por todos lados. Bueno, no puedo hacer las cosas que hacía antes. Solíamos ir a la montaña donde hacíamos picnics y cosas por el estilo. Pero tengo tanta dificultad para respirar que ya no puedo hacerlo más. No estoy acostumbrado a este estilo de vida.